Les doy la bienvenida, comisionadas y comisionados y representantes todos, integrantes del Pleno de la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas, con fundamento en lo que se dispone en los artículos 5, sexto, séptimo, octavo, décimo, decimoprimero, decimocuarto y decimoquinto de la Ley 586 de la Comisión Estatal para la Atención y Protección de Periodistas y los artículos 7, 8, 10, 12, inciso A, y 13 de nuestro reglamento interior. Damos inicio a esta tercera sesión ordinaria del ejercicio 2026, siendo las 13 horas del día miércoles 15 de abril del año 2026, presentes de manera virtual. Concurren a la misma nuestro secretario ejecutivo, el ciudadano Tulio Alvarado Moreno Alvarado, a quien fungirá como secretario de este pleno y a quien pido y ruego pase lista de asistencia y verifique si hay quórum para sesionar. Con mucho gusto, señor presidente. En punto de las 13 horas del día 15 de abril del 2026, se procede a pasar lista de asistencia. Comisionada Lisbeth Argüelles Hernández. Presente. Comisionado Raúl Domínguez Pinto. Está ausente. No lo veo. Comisionada Ariana Lezama Palma. Presente. Comisionada Alejandra Herrera Gómez. Presente. Comisionada Marta Angélica Martínez Cuicagua. Tuvo problemas, se me comunicó conmigo a través del chat y tiene problemas de conexión en internet, pero está con nosotros en la sesión aprobando. Gracias. El de la voz, Tulio Moreno Alvarado, secretario ejecutivo, presente. Comisionado Jair Ortega Díaz. Presente. Comisionado Roberto Pérez López. Presente. Comisionado presidente Luis Orencio Ramírez Vaqueiro. Presente. Comisionado Bernardo Velasco Guzmán. Maestra Ichel Elizalde Sánchez, Contralora Interna. Presente. Licenciado Ricardo Cárdenas González, representante de la Fiscalía General del Estado. Buenas tardes, presente. Gracias. Presidente, informo que una asistencia de 8 integrantes del Pleno, así como la invitada permanente a las sesiones del Pleno, la maestra Ichel Elizalde Sánchez, Contralora Interna de la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas, por lo que se declara que existe quórum para sesionar. Integrantes de este órgano colegiado, habiendo quórum para sesionar y de conformidad con nuestro inciso A través de nuestro artículo 12 de nuestro reglamento interior, damos inicio a la tercera sesión ordinaria del ejercicio 2026. Señor secretario, ruego continuar con la sesión y el orden del día. Gracias, presidente. Integrantes del Pleno, se pone a su consideración para su análisis y en su caso aprobación el proyecto del orden del día que les fue turnado, el cual me voy a permitir a dar lectura. Como primer punto se encuentra la lista de asistencia y declaración de quórum. Como segundo punto, lectura y aprobación del proyecto del orden del día. Como tercer punto, lectura y aprobación del acta de la sesión anterior. El cuarto, presentación de los informes mensuales de asignación de recursos del mes febrero y marzo, de los meses febrero y marzo. Presentación del programa anual de actos de fiscalización 2026 respecto de las actuaciones de fiscalización que la Contraloría Interna lleva a cabo durante el ejercicio fiscal en curso. Como punto 6, propuesta y aprobación en su caso para que el ciudadano Tulio Moreno Alvarado, secretario ejecutivo en representación legal de esta comisión, suscriba un convenio de colaboración con la Secretaría de Finanzas y Planeación en apoyo a las acciones de profesionalización de los servidores públicos del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Como punto 7, propuesta y aprobación en su caso para que el ciudadano Tulio Moreno Alvarado, secretario ejecutivo en representación legal de esta comisión, suscriba un contrato de prestación de servicios profesionales con la persona seleccionada por la Contraloría Interna de esta comisión para fungir como defensor de oficio. El punto número 8, propuesta y aprobación en su caso para que el ciudadano Tulio Moreno Alvarado, secretario ejecutivo en representación legal de esta comisión, suscriba un contrato de adjudicación directa relativo a la adquisición y suministro de combustible Magna mediante monederos electrónicos en modalidad abierto para la operatividad de la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas. Como punto 9, asuntos generales, y el 10, clausura de la sesión.
Muchísimas gracias, señor secretario, señoras y señores, integrantes de este pleno, de esta comisión. Está a su consideración el orden del día. Agradezco ya la incorporación de nuestra comisionada Marta Cuicagua a la sesión, quien ya resolvió el tema que tenía con su internet. Señor secretario, ruego de favor, consulta en votación económica la aprobación. Sí, presidente, gracias. Señores comisionados, les consulto si están de acuerdo en aprobar el orden del día que se propone, para lo cual lo manifiesten levantando la mano. A favor. El orden del día ha quedado aprobado por unanimidad de los presidentes, señor presidente. Gracias, señor secretario. Ruego a usted haga el desahogo del siguiente punto del orden del día, si es tan amable. Gracias, presidente. Desahogado los primeros dos puntos, el tercero del orden del día corresponde a la lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión de fecha 27 de febrero del presente año. Con el fin de dar fluidez a esta sesión del Pleno y por razones de economía de procedimiento, les propongo se pueda dispensar la lectura del acta de la sesión anterior y se proceda a la aprobación de la misma en un solo acto, tomando en cuenta que fue circulada con antelación. Si no existen comentarios, les pido amablemente expresar su voto de aprobación levantando la mano. A favor. A favor. A favor. Informo, señor presidente, que ha quedado aprobado por unanimidad de los presentes. Gracias, señor secretario. Ruego proceda, si es tan amable, con el cuarto punto del orden del día. Gracias. El cuarto punto del orden del día es referente a la presentación de los informes mensuales de asignación de recursos de los meses febrero y marzo. Con el fin de dar fluidez a esta sesión del Pleno y por razones de economía y de procedimiento, se les propone que se pueda dispensar de la lectura de los informes respectivos y se proceda a la aprobación de los mismos en un solo acto, tomando en cuenta que fueron circulados con antelación. Si no existen comentarios, les pido expresar su voto de aprobación levantando la mano. A favor. A favor. A favor. Informo, señor presidente, que el punto ha quedado aprobado por unanimidad de los presentes. Gracias, señor secretario. Ruego a usted pasemos con el siguiente punto del orden del día. El quinto punto del orden del día, presidente, es referente a la presentación del Programa Anual de Actos de Fiscalización 2026 respecto de las actuaciones de fiscalización que la Contraloría Interna lleva a cabo durante el ejercicio fiscal en curso. Asimismo, con el fin de dar fluidez a esta sesión del Pleno y por razones de economía de procedimiento, les propongo que se pueda dispensar de la lectura del citado programa y se proceda a la aprobación de la misma en un solo acto, tomando en cuenta que fue circulado con antelación. De no existir comentario, les pido expresar su voto de aprobación levantando la mano. A favor. A favor. Le informo, señor presidente, que el punto quedó aprobado por unanimidad de los presentes. Por ahí la Contralora tiene su mano arriba. Contralora, ¿quiere hacer alguna observación? Sí, presidente, gracias. Buenas tardes a todos. Nada más comentar que tanto el punto anterior y este son informativos, no se requiere una aprobación por parte del Pleno. Gracias. Y ya en específico, perdón, aprovechando el espacio, hacer el comentario, efectivamente se acaba se le circuló la información y nada más brevemente comentar que se harán 3 actos de fiscalización, una auditoría a la gestión financiera, una revisión al ejercicio del gasto del capítulo 4000 y una revisión integral a los contratos y convenios suscritos, de acuerdo a lo que se le informó al secretario en el programa del mes de febrero. Es cuanto, gracias. Muchísimas gracias, Contralora.
Ruego, señor secretario, continuar, si es tan amable, con el siguiente punto del orden del día. El sexto punto del orden del día es referente a la propuesta y aprobación, en su caso, para que el ciudadano Tulio Moreno Alvarado, secretario ejecutivo, en representación legal de esta comisión, suscriba un convenio de colaboración con la Secretaría de Finanzas y Planeación en apoyo a las acciones de profesionalización de los servidores públicos del gobierno del Estado de Veracruz, de Ignacio de la Llave. Gracias, señor secretario. Ruego a usted consultar a las y los integrantes de este pleno si se aprueba este punto. Solicito a los que estén por la afirmativa de aprobar que se suscriba un convenio de colaboración con la Secretaría de Finanzas y Planeación en apoyo a las acciones de profesionalización de los servidores públicos del gobierno del Estado de Veracruz, de Ignacio de la Llave. Lo manifieste, por favor, levantando la mano. A favor. A favor. Informo, señor presidente, que el acuerdo fue aprobado por unanimidad de los presentes. Quiero aprovechar también la ocasión para sumar el voto del comisionado Raúl Domínguez Pinto, quien se ha reportado señalando que por cuestiones de pues del trabajo no pudo conectarse, tiene muy mala señal y es deficiente, entonces yo dice todos los documentos que se le enviaron previamente y vota a favor en todos y cada uno de ellos. Gracias, secretario. Por favor, consulte a las y los integrantes de este pleno si se aprueba este punto del orden del día. Ya fue aprobado, señor presidente, en la adición del comisionado Raúl Domínguez. Perfecto. Gracias, secretario. Ruego a usted continuar con el siguiente punto del orden del día. El séptimo punto del orden del día es referente a propuesta y aprobación, en su caso, para que el ciudadano Tulio Moreno Alvarado, secretario ejecutivo, en representación legal de esta comisión, suscriba un contrato de prestación de servicios profesionales con la persona seleccionada por la Contraloría Interna de esta comisión para fungir como defensor de oficio. A favor. Informo, señor presidente, que el punto de acuerdo fue aprobado por unanimidad de los presentes. Gracias, señor secretario. Consulte a los integrantes del pleno. Si no tenemos otro... bueno, sí, continuar con el punto del orden del día, el siguiente punto del orden del día, si es tan amable. Gracias, presidente. El octavo punto del orden del día es referente a la propuesta y aprobación, en su caso, para que el ciudadano Tulio Moreno Alvarado, secretario ejecutivo, en representación legal de esta comisión, suscriba un contrato de adjudicación directa relativo a la adquisición y suministro de combustible Magna mediante monederos electrónicos en modalidad abierto para la operatividad de la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas. Gracias, secretario. Por favor, consulte a las y los integrantes de este pleno si aprueban este punto del orden del día. Por favor. A favor. Informo, señor presidente, que el punto de acuerdo fue aprobado por mayoría de los presentes. Gracias, secretario. Por favor, ruego a usted continuar con el siguiente punto del orden del día, si es tan amable. El noveno punto del orden del día corresponde a asuntos generales. Si hay, por el lado de la Secretaría Ejecutiva, no se generaron asuntos que tratar en esta sesión. Gracias, señor secretario. Ruego a usted continuar con el desahogo propiamente ya del punto último del orden del día, si no hay ninguno. Hay una... Concluir. La maestra Echel Elizalde quiere hacer un comentario. ¿Comentario? Adelante, Contralora, por favor. Muchas gracias. Sí, en el punto de asuntos generales, solamente brevemente comentar que en el marco de las actuaciones que esta Contraloría está desarrollando como autoridad garante en materia de transparencia y acceso a la información, en días pasados se emitieron los lineamientos relacionados con la obligación específica que tiene esta comisión
de reportar estadísticas con relación a denuncias y quejas presentadas por la parte sustantiva que le corresponde. Por cuanto hace a la Contraloría, ya se emitieron estos lineamientos, hemos trabajado de manera coordinada con la titular de la unidad de transparencia y hemos pedido que por conducto del área del secretario ejecutivo se remitan estos documentos para su publicación en la Gaceta, estos lineamientos, los cuales por lo pronto ya están publicados en la página de la Contraloría, de la Comisión, y son de aplicación para el primer trimestre de este ejercicio para el cumplimiento de obligaciones de transparencia. Es cuanto. Muchas gracias, Contralora. No habiendo otro punto en el orden del día, señoras y señores integrantes de este pleno, de este organismo autónomo, agradezco a ustedes su presencia y su confianza, siendo las 13:21 de este 15 de abril del año en curso. Declaramos formalmente clausurados los trabajos de la presente sesión ordinaria del pleno de esta comisión, deseándoles a todos ustedes una excelente tarde. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Saludos. Gracias. Bienvenida, Alejandra. Chao. Gracias.